Ahora sí, iniciamos con el desarrollo de la jornada y saludamos a la licenciada Marilina Andrulo, quien junto con la Magister Cavallo coordinarán la primera sesión, investigación en áreas, mercados y políticas de contextos emergentes. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar. Bueno, vamos a dar inicio a la primera sesión, pero antes contarles que en la carpeta que les obsequiaron al inicio van a encontrar un QR de color verde. Bueno, ese QR conecta a un Padlet en el que van a poder formular preguntas acerca de los pósteres, hacer comentarios, ¿no? Para los que están en forma remota, también tienen acceso al mismo QR, se los van a compartir. Así que bienvenidas todas las consultas y comentarios que quieran hacer y los vamos a socializar al final de cada sesión. Bueno, dicho esto, entonces vamos a presentar el primer trabajo que se llama El factor etario en la autenticidad escenificada en turismo. Es un trabajo del IATA y va a exponer la licenciada Julia Flamini. Muchas gracias, Marce, Mari. Bueno, me alegra muchísimo empezar las jornadas hablando sobre el tema que obviamente me convoca, que es el turismo. Em, Nuestra participación en las jornadas resulta muy importante para la carrera, así que no quería dejar de mencionarlo. Y me gustaría arrancar en la presentación como inicio de las clases, así que vamos a volver a donde dejamos, y eso implica volver al año pasado a retomar brevemente un póster que presentamos con Marilina sobre posturismo. El año pasado desarrollamos este tema. El posturismo surge o emerge como un estadio en el que se encuentra el turismo actualmente, como producto de una serie de transformaciones vertiginosas que se dieron desde mitad del siglo pasado al día de hoy. Y en este contexto, la práctica turística se transforma y aparece un nuevo tipo de turista, que somos nosotros, que tenemos información al alcance de nuestra mano, que conocemos lo que queremos, que tenemos exigencias sobre la calidad. Y a raíz de esto empezamos a investigar un poco más el perfil de ese posturista. Ese posturista que de alguna manera eh, es el consumidor de turismo y que debemos conocer si queremos como profesionales acercarnos a él. En el contexto de una investigación un poco más amplia sobre hábitos turísticos, nos encontramos con una pregunta cuyas respuestas nos remitieron quizá a nuevos hallazgos, entre ellos lo que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con la autenticidad escenificada. La autenticidad escenificada es un concepto que viene en realidad de la sociología y que remite a la idea de que el pasajero o el turista quiere experimentar el destino turístico sin inmiscuirse o sin contactarse con la realidad social del destino. Y esto suele ser como una visión lavada o una cara cambiada para que sea más vendible el turismo, y que implica, por ejemplo, lo voy a decir en términos muy coloquiales, quiero conocer la comida tradicional de Chile sin que me atienda un chileno, o por ejemplo, sin que me impliquen las dificultades sociales que atraviesa el país, ¿no? Entonces, esto lo investigamos a través de una pregunta muy particular, que es: ¿cuál es el objetivo de las personas a la hora de viajar? Y una de las opciones que se encontraba entre las respuestas que eran cerradas era conocer la cultura del destino, y la otra, conocer o interactuar con la comunidad local. Había otras opciones, había otras respuestas, digamos, que podían elegir, que las eligieron, pero hicimos este recorte porque de alguna manera nos muestra claramente que hay muchísima más gente que elige, como vemos de este lado, conocer la cultura del destino, todo lo que está en celeste, y no interactuar con la comunidad local. De alguna manera, en, en general, digamos, las respuestas era que el 64% de toda la población de toda la muestra, digamos, que respondió a la encuesta, quería conocer el destino sin interactuar con la comunidad local. Lo que nos preguntamos en ese momento fue si podía llegar a haber algún factor o alguna tendencia en diferentes sectores etarios a la hora de preferir esta autenticidad escenificada.
En mi caso, mi hipótesis fue que iba a haber algún tipo de patrón. Como verán, no sucedió. Nos encontramos que en todas las generaciones o en todos los grupos etarios se mantiene esta preferencia por una cara lavada del turismo, un producto turístico transformado para el consumo. Y sí, en el sector 43 a 50 años no tuvimos tantas respuestas como para hacer conclusiones muy importantes, pero en todas, la mayor parte de las respuestas apuntaban a esta autenticidad escenificada como un objetivo a la hora de viajar. Quiero consumir la cultura en el sentido más estricto de la palabra consumir, sin tener que enfrentarme a la realidad de esa comunidad que me está brindando este servicio. Como profesionales, a mí particularmente un poco me angustia quizá, no es la mirada del turismo que quisiéramos que exista o que nos gustaría que se practique, pero es una realidad y es un dato que nos parece no menor para empezar a pensar los productos turísticos a la hora de operar. Así que como conclusión, no existe un factor o una tendencia en los diferentes grupos etarios alrededor de la autenticidad escenificada. Y nos encontramos que sí existe, que se comprueba, digamos, la predominancia de la misma, ya que el 64% de las personas encuestadas demostraron tener un interés por conocer sin interactuar. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, muchas gracias, Julia. Muy importante, muy relevante para determinar, bueno, cuán importante es la comunidad local en el turismo. Muchas gracias. Bueno, pasamos al segundo póster. De las percepciones a la acción, una lectura integrada acerca de la sostenibilidad y los dos ODS en estudiantes, graduados y organizaciones. Las autoras son Alicia Ledesma, Silvina Faco, Carolina Benzi, que es nuestra expositora, Erika Smith Estrano, Juliana Díaz, Marcela Montes de Oca y quien les habla. Es un trabajo también del IATA. Bueno, bienvenida. Hola, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, me toca exponer este trabajo que lo venimos realizando ya a lo largo de varios años con mi equipo. Este trabajo lo que pretendemos es hacer un análisis integrado de los distintos actores que estuvimos analizando a lo largo de estos años con respecto a el concepto de la sostenibilidad y también de la Agenda 2030. Nosotros lo trabajamos en conjunto. Hemos hecho análisis con respecto a distintos tipos de grupos. Primero estuvimos analizando estudiantes, estuvimos analizando graduados y luego nos salimos de la universidad para poder trabajar con organizaciones de distintos tipos, ya sea empresas o organizaciones del tercer sector, con respecto a esta temática. Cuál era el conocimiento que tenían de esta temática y más que nada cuando ya nos fuimos fuera de la universidad, cómo hacen para implementarlo. Este análisis, nosotros como objetivo sí quisimos hacer un análisis integrado para poder comparar qué es lo que pasaba en estos distintos grupos. Y como ven en la presentación, lo que hicimos fue hacer énfasis en distintos puntos de análisis con respecto, por ejemplo, bueno, cuál es el conocimiento sobre esta temática, tanto en sostenibilidad como en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, eh, cuál es la manera en que se apropian de ese conocimiento, eh, cómo es que lo implementan, la percepción que tienen a la hora de tomar esta temática. Y hemos dividido, bueno, a estos distintos grupos, más que nada, por ejemplo, con cómo perciben ese conocimiento. Y lo que planteamos es, lo que nos encontramos fue con que, bueno, el conocimiento, por ejemplo, en el primer grupo, que es el de los estudiantes, es bastante fragmentado. En el caso de los graduados, nosotros estuvimos trabajando ahí, bueno, no pusimos el N porque el N en graduados eran 118 personas, en realidad
También ahí tenemos una distinción entre si el graduado es docente o no, porque en realidad tiene como mayor formación aquel graduado que sí se dedica a la docencia. Eh, y después la parte organizacional también, cuestiones de la percepción si es más bien técnica y si es posible implementarla. Entonces nos encontramos con una brecha, o pudimos percibir una brecha entre lo que es la legitimidad que brindan estos conceptos, ya sea de la sostenibilidad como de el conocimiento en los objetivos de desarrollo sostenible y ver cómo pueden implementarlos, y esta baja implementación que nos encontramos, ¿no? O sea, la puesta en práctica de, de todos estos conocimientos. Porque si bien, por ejemplo, en grandes empresas, sí lo que hemos notado es que, bueno, sí se trabaja en un área específica de sostenibilidad. eh, las más pequeñas por ahí están como más lentas en la implementación, ¿sí? Lo que como, como patrón podemos definir esta baja implementación, y sí lo que planteamos, concluyendo nuestro trabajo, es que eh, lo que planteamos es una mayor, poder implementar una mayor formación en la parte universitaria, y sí poder avanzar en las relaciones entre universidad y las organizaciones con el tema de la implementación, ¿sí? Para favorecer un poco más la ayuda en la implementación en las organizaciones en sí mismas. Y sí, lo que encontramos es que no podemos estar hablando de un estado, de la sostenibilidad como un estado, sino que sí pensarlo como un proceso, y más que nada con todos los cambios que se suscitan a lo largo de estos últimos años, eh, poder ir acompañando, ¿no? Pero que los tres, digamos, estos tres grupos, que no pensarlos como diferentes, sino que se tienen que interrelacionar, y en este proceso que pensamos la sostenibilidad, creemos que, que eso va a favorecer la implementación, ¿no? Y que se disminuya cuanto antes esta brecha que hemos encontrado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Sí, realmente el desafío es achicar esa brecha, ¿no? Entre lo que se piensa, ¿no? Lo que se sabe y lo que efectivamente se implementa. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso al tercer póster: políticas fiscales y medio ambiente, factibilidad de la implementación de tributos ambientales en el marco de una reforma fiscal verde en Argentina. La expositora y autora es Lorena Almada. Y este póster que presenta es una síntesis de su tesis en la maestría en tributación de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR. Bienvenida. Bueno, buenos días. Agradezco, digamos, que me hayan dejado exponer algunas de las conclusiones de esta tesis de maestría en estas jornadas de investigación académicas y profesionales en administración, desde mi punto de vista, orientado hacia el sector público, ¿sí? Prometo para un futuro mejorar los pósters, porque viendo los otros comparativamente con esto, bueno. Más allá de eso, un poco el objetivo que yo estoy planteando es que la tributación es una herramienta útil de preservación del medio ambiente, ¿sí? Y en este contexto, a ver, es claro que hoy en día la conservación y protección del medio ambiente es uno de los temas que más preocupan a la sociedad en su conjunto. Todos los días estamos escuchando sobre la proliferación de desastres ambientales. Esto es lo que ha puesto de relieve el hecho de que, digamos, el Estado tiene la necesidad de tomar medidas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, y en este punto, en la línea de la hacienda clásica, el ambiente, tanto como la seguridad, la justicia, la defensa, pasa a ser un bien digno de tutela, y en este punto justamente
es más necesario cuando se conserva, protege o restaura. Entonces, partiendo de atrás para adelante, en un esquema de reforma fiscal verde, siempre lo que se piensa, y pensemos fundamentalmente en los países desarrollados, se apunta a un potente y genérico impuesto de base energética al cual se le adicionan otros tributos sobre, digamos, contaminantes, envases, pesticidas, etcétera, pero esto lo que busca es un proceso de sustitución de fuentes de energías, digamos, buscando el abandono de las fuentes tradicionales de origen fósil con el objetivo de diversificar la matriz energética e incentivar a la inversión en energías renovables. En este marco, digamos, en nuestro país, en octubre del 2025 se aprobó la ley 27.191 que implicó importantes beneficios fiscales que tuvo como objetivos, digamos, diversificar la matriz energética hacia el 2017 en un 8%, en el 2025 en un 20%, hasta llegar a un 50% en el 2040. Y lo importante es que si bien no se logró el objetivo en el 2017, sí se logró en el 2018 y sí fue incrementándose la diversificación en la matriz energética de nuestro país en energías renovables. De hecho, las principales empresas de nuestro país que invierten en energía fósil también lo hacen en energía renovable. Pero, digamos, yendo a lo global, si la hipótesis principal del trabajo era que la tributación era un medio útil para restituir la eficiencia, justamente alterada por esta externalidad generada por el uso excesivo de recursos, lo cierto es que lo que teníamos que fijar era el límite, cuando realmente la tributación encontraba sus dificultades. Y existen dos grandes límites para el uso de la tributación en este sentido. En el primer punto está relacionado al hecho de que si realmente el factor contaminante perjudica a la sociedad, este tiene que ser directamente prohibido. No puede, digamos, habilitarse porque se le cobre un tributo, sino que, digamos, cuando utilizamos la herramienta fiscal, siempre es de manera preventiva y en este sentido, cuando hablamos de tributos, son tributos de ordenamiento que modifican la conducta de la sociedad. Bueno, es un poco más complejo, pero no tengo tiempo para desarrollarlo y si no me voy a ir por las ramas. Vuelvo. En la segunda gran limitación está relacionada al hecho de que justamente la contaminación puede estar afectando a áreas sobre las cuales los estados no tienen competencia jurisdiccional, ¿no? Pensemos bien globalmente en el problema del calentamiento global. En este marco, por supuesto que es importantísimos los acuerdos internacionales desde el Foro Mundial de Estocolmo, la Conferencia de Naciones Unidas de Río del 92, la Cumbre de Kioto del 97, el Pacto Mundial de Davos y así podemos seguir, pero fundamentalmente y con relación al Acuerdo de París, en el cual se comprometieron 195 países a mantener el calentamiento global a no más de 2 grados centígrados, de los cuales nuestro país adhirió y sobre los cuales hay acuerdos internacionales con financiamiento, que fue lo que generó todo este proyecto de inversión en energías renovables. Así como hablamos en acuerdos internacionales a nivel internacional, pensemos que nosotros al tener 3 niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, en este punto también hay que definir, digamos, las competencias en problemáticas ambientales en los 3 niveles de gobierno. Entonces, básicamente, muy resumidamente, yo lo que hice en este trabajo fue, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas ambientales. En segundo lugar, hice un análisis sobre los derechos, digamos, conceptos inherentes al derecho ambiental
tales como el alcance del desarrollo sostenible, acción preventiva, restauradora, etcétera. En segundo lugar, en tercer lugar, hice un análisis de la estructura institucional en nuestro país que, aunque no voy a recién a partir de Calmarita, porque soy digamos, a la internacional, para la información y la análisis humana, que ¿De qué es un tributo ecológico? Porque se crean muchísimos tributos que se los denomina ambientales porque la recaudación supuestamente está destinada a cumplir con un objetivo ambiental cuando en realidad no son tributos ecológicos. Volvemos a lo mismo, un tributo ecológico tiene que tener este concepto de modificar la conducta, es decir, que, bueno, tampoco me voy a desarrollar este tema porque ya sé que me voy a extender. En séptimo lugar, identificó los problemas de política tributaria en materia ambiental. Cuando hablamos de identificar los problemas de política tributaria, o sea, lo que hice fue hacer un análisis del gasto tributario en nuestro país. Cuando hablo de realmente se hacen recomendaciones de reformulación, solo para poner un ejemplo puntual para que ustedes me puedan entender. No puede ser que en la ley de IVA, por ejemplo, esté exento la venta de aeronaves y no haya ningún trato diferencial de alícuotas sobre energías renovables o una alícuota reducida de gas o que tenga la misma alícuota que el consumo de un combustible fósil. Simplemente para que entiendan a qué estoy apuntando con la reformulación de los tributos vigentes y, por supuesto, el planteo de nuevos tributos de ordenamiento. Un poco, no sé si pude resumir de qué se trata el trabajo. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Un aplauso. Muy bueno tu análisis, cómo a partir de una política tributaria podría mejorarse el cuidado del medio ambiente. Muy bueno. Bueno, pasamos al cuarto póster, los impactos del turismo. Las autoras son Fernanda Pujadas, Analia Grimi y Julia Flamini, por el IATA. Y bueno, Julia va a exponer el póster. Me van a escuchar muchas veces hoy, lamentablemente para ustedes. Bueno, este trabajo, que ahora vamos a ver en pantalla, forma parte de un proceso que se viene haciendo desde la Cátedra de Introducción al Turismo, que ya el año pasado empezamos y vamos a continuar en este camino. Empezó a suceder, sobre todo desde la pandemia, que a los estudiantes se les complicaba de alguna manera
acceder o acercarse al material específico de la materia, a los autores tradicionales, si se quiere, y en este proceso se buscó empezar a transformar estas fuentes que son históricas y clásicas, transversalizarlas con materiales actualizados, investigaciones actualizadas, números de la actualidad, en forma de revisiones bibliográficas para poder, no es la idea resumir, pero sí actualizar esto, valga la redundancia, los contenidos y que se pueda tener una mirada crítica también de los autores tradicionales que quizás escribieron hace 20, 30 y 40 años y que siguen vigentes, pero que para poder aplicarlos a la realidad concreta actual tenemos que hacer cierto procesamiento. Entonces, en este caso, el objetivo fue problematizar los impactos derivados de la práctica del turismo. Generalmente, cuando hablamos de turismo, se piensa solo en términos de actividad económica y bien sabemos que, por definición, el turismo es un fenómeno social, cultural y económico y es de surgimiento espontáneo en la humanidad, es parte de la evolución de la humanidad, incluso ha sido en muchos casos motor de ciertas evoluciones. Entonces, no podemos no analizar los impactos sociales, socioculturales en realidad y ambientales si queremos entenderlo de forma orgánica. Vamos a empezar por los impactos económicos, que son los más socializados. Generalmente se habla del efecto derrame del turismo, que no voy a entrar en detalles de qué es, porque es el efecto derrame aplicado al turismo, y de cómo aporta al Producto Nacional Bruto, creando empleos, etc. Este impacto es positivo. Detrás de ese impacto positivo tenemos ciertos impactos negativos que eh, vienen de diferentes formas, entre los cuales encontramos el aumento de precios por la actividad turística, que generalmente en el texto se menciona, en el texto estructural que usamos para este trabajo, que es de la OMT, se menciona como con efectos inflacionarios, que no necesariamente es de esa manera, pero sí implica el aumento de los precios para los locales. Implica una lucha por los recursos, implica que los alquileres se destinen a alquileres turísticos y no a vivienda para las personas que viven en esa ciudad. Entonces nos empezamos a encontrar con esta contracara, digamos, los impactos negativos en el sector económico. En el sector sociocultural es interesante porque encontramos que quizá el mismo impacto o el mismo efecto puede ser positivo o negativo, como es el caso del efecto demostración. Yo, turista, visito un lugar, hago algo, tengo una actitud y esa localidad o la regionalidad de la gente que habita ese lugar puede tomar eso de una manera positiva o negativa. Y por lo tanto, no sé, replicar actitudes de tolerancia a la diferencia, eh, consenso, compartir, valorar. Y también puede ser lo contrario, repudiar la cultura local, tener actitudes que pueden ser racistas, antisemitas, entre otros ejemplos. Y el ejemplo quizá más clásico y que más se sostiene a lo largo del tiempo es en España, que Madrid, Barcelona, Tourists Go Home es un graffiti que existe en muchísimas ciudades turísticas del mundo y que también ha implicado hasta situaciones de violencia explícita hacia los turistas, porque la comunidad local ya no está preparada para recibir esta cantidad de gente. Entonces, también nos encontramos con, bueno, lo que se mencionó en el póster anterior. Vendo mi cultura, entonces la transformo de una manera que sea apreciable por el turista, pero además le tengo que tapar, digamos, todo lo que está detrás de esa realidad que yo vivo. Entonces se empiezan a generar situaciones incluso en cadena que repercuten en la posibilidad de seguir practicando el turismo. Obviamente tenemos cosas positivas y cosas negativas, pero para pensarlo en un todo tenemos que, por supuesto, atender a ambas. Y en relación a lo ambiental, bueno, es un tema que es sumamente importante para el turismo si tenemos en cuenta que es nuestra primera materia prima, digamos, conocer las cataratas o conocer la cordillera van a ser atractivos turísticos
siempre de lo primero que tenemos. Después inventamos las ludópolis y pasaron un montón de otras cosas, ¿no? No es que solamente vamos a ver un atractivo natural, pero en ese sentido, cuidar de la erosión ambiental, la contaminación sonora, la polución del agua, la gestión de residuos, que en los lugares turísticos suele ser bastante complicada por una cuestión de infraestructura básica, eh, suele ser un conflicto que los destinos turísticos no suelen estar dispuestos a eh, encarar con presupuesto, generalmente. Em, y en relación a lo positivo, por supuesto, que muchas veces por esta práctica turística que va a dejar dinero, entonces es prometedor, se empieza a revalorizar algo de lo que ya existía, que quizá como nosotros lo vemos siempre, como nos puede pasar con el Paraná, lo empezamos a dimensionar como, ah, mira, esto es importante y esto es valioso. Y viene alguien de afuera a verlo, entonces quizá puedo encontrar la manera de eh, preservarlo. Entonces aparece la preservación, aparece la revalorización de estos recursos y también es un impacto positivo, digamos, en esta esfera de lo ambiental que es muy valioso y que no vamos a negar que existe. Pero en conclusión, lo que es necesario tener en cuenta que actividad turística, otra actividad real, productivo, servicio. Nos encontramos en las sí, parecer con el siguiente trabajo. Relación entre el ITCRM y el saldo internacional de turistas. El autor es Villanueva Fabián y es un trabajo interdisciplinar vinculado a la administración, integrante de la comisión de la licenciatura en administración, CPC. Adelante, Fabián. Buenos días. Antes voy a meter un par de avisos parroquiales. Invitarlos desde la Comisión de Licenciado en Administración, que también está acá en el Consejo, que se omitió al principio avisar, que estamos organizando la 15ª Jornada Provincial de Administración, así que están todos invitados para el 19 de junio, a partir de las 9 de la mañana. Ya van a ver todas las noticias respectivas, cualquier cosa, consulten. Ahora sí, veo que está iniciando el reloj. Como dijo una de las expositoras anteriores, prometo también mejorar la presentación para el año que viene, más que nada en los tamaños de los cuadros. Aclarar, para el que no lo recuerda, el ITC-RM es el índice de tipo de cambio real multilateral. Dicho de manera sencilla, el que nos marca si el precio de nuestros bienes respecto a los bienes de los países con los que comercializamos están barato o caro. O dicho de una manera más simple aún también, de acuerdo a los medios de comunicación, si el dólar está barato o el dólar está caro. En ese gráfico que ustedes pueden ver, traté de explicar, que sería el tipo de investigación, una investigación cuantitativa de tipo explicativa, cuando
hay residentes argentinos que van a hacer turismo al extranjero comparado con los turistas del extranjero que vienen hacia nuestro país. Entonces, se encuentra una relación directa entre el ITC-RM y el saldo internacional de turistas. Mientras más bajo es el ITC-RM, mayor déficit tenemos en el turismo internacional. De hecho, el último pico hacia abajo en rojo sería la situación que estamos viviendo en estos momentos. Hay una serie histórica que es más amplia, bueno, se podría haber comparado un poquito más, pero por una cuestión de espacio y de que se pueda leer el gráfico, quedó un poco más acotada. Pero hay varios años, no sé, acá está desde enero del 16, porque no alcanzo a ver hasta dónde era, hasta fines del año pasado. Si además le sumamos enero, febrero y marzo del 2026, el pico ese se va a ver acentuado, va a quedar para la exposición del trabajo completo. Entonces, acá no se pretendía hacer una clase de economía, sino, como se dijo en el inicio de la jornada, que tenga una cuestión de aplicación práctica de esto que se está detectando. ¿Cómo sería la aplicación práctica vista de la administración y no con un sesgo económico? Bueno, la primera de las cosas que estudiamos en Introducción a la Administración es las variables que tenemos dentro de la organización, las que están internas y las que están externas, las que son cercanas y las que son lejanas. Una variable que para una organización no es controlable es el tipo de cambio. Entonces, ante esa situación, ¿cómo se puede trabajar hacia adentro de la organización? Bien, como reflexión que dice que hay que tener determinado tipo de cambio para un tipo de turismo que se pretende, ¿sí? Apunta a promocionar el turismo interno y no el turismo emisivo que sería beneficiado en esta situación de bajo tipo de cambio. Pero si el turismo emisivo se potencia, no se verían beneficiadas todas las cosas que estamos charlando hoy y por lo que se van a seguir charlando, al menos en las cuestiones de turismo, de promoción de las economías regionales, de promoción del trabajo argentino, del desarrollo de empresas turísticas, del estudio de la profesión vinculada al turismo, porque todo estaría vinculado al turismo extranjero. Para traerlo hacia el turismo nacional, al observar las variables, en este caso de tipo macroeconómico, se pretende también influir en lo posible para que haya un tipo de cambio que beneficie a las organizaciones. Como dije recién, no se puede de manera individual, organización hacia adentro, revertirlo, pero si todas las organizaciones se nuclearan y todos los que estamos vinculados a las instituciones presentamos estos casos, a lo mejor se puede torcer un poquito la situación hacia adentro. No sé cómo estamos de tiempo. Ah, venimos, perfecto. ¿Eso es lo que falta o lo que sobra? Lo que voy acumulado. Bien, continúo entonces. El impacto entonces hacia adentro de la organización es qué tipo de empresas turísticas voy a poder desarrollar. Si estoy un tipo de cambio que es muy bajo, como el que está sucediendo ahora, lo que se van a ver beneficiadas van a ser todas empresas que están vinculadas al turismo emisivo. ¿Y por qué viene el análisis entonces esto? ¿Por qué se llegó a investigar esta situación? Por un estudio previo que marcaba las noticias de cuántos eran la cantidad de turistas que había en los fines de semana largos, un trabajo de hace unos 6, 7 años que lo vengo sosteniendo, que marca siempre, y usted cualquiera puede hacer el trabajo buscando algunas noticias de este último fin de semana largo de Pascua hacia los anteriores, donde siempre viaja una cantidad determinada. Dice récord de turista en esta cosa, récord de turista en este val. Si mira la cantidad de turistas y lo relaciona con la cantidad de personas que había en ese momento en el país,
estamos siempre en el mismo porcentaje de turismo. Es récord de turistas, pero por una cuestión de nominalidad, pero no de porcentajes. Y la otra cuestión que hizo que se investigue sobre esto es la cantidad de conocidos y muchos de ellos alumnos que decían que no podían presentarse a rendir si podían cambiarle la fecha de examen o podían posponerse porque tenían que viajar al extranjero. Entonces, bueno, hay mucha gente que está compitiendo, suponía, Olimpiadas, no. Era que alumnos que se iban de vacaciones. Entonces me empezó a sorprender por qué había tantos alumnos y conocidos también que viajaban al extranjero. O hay promociones, o hay algún descuento y yo me lo estoy perdiendo, o hay una posibilidad para algunos que permite esa situación. Entonces, relacionando ese estudio de la cantidad que hace turismo interno, que siempre es constante, y la cantidad de gente conocida que empezaba a hacer turismo en el extranjero, dije, tiene que haber una relación que explique esto. Si se observa la serie histórica de cuántos turistas ingresan y cuántos turistas egresan, y están los datos en el Banco Central y en el INDEC, es solo que unirlos a las distintas series, nada más, no es que hice una investigación profunda en todos estos años, se nota esas situaciones. Mientras más el pico rojo se hace más pronunciado, son situaciones de tipo de cambio más complicado para el turismo argentino. En estos momentos estamos al día de ayer, porque el índice este se publica todos los días, estamos en 84, ¿sí? No voy a explicar cómo se construye tanto. Para poner un dato que se compare, el 15 de diciembre de 2023, post devaluación de Milei, subió hasta 162. Ahí se mejora la relación y en menos de 2 años se perdió toda la cuestión de competitividad que se había obtenido hasta ese momento. Entonces no es una apología a la devaluación, ¿sí? Sino que es una explicación de cómo en una situación que se venía complicada también anteriormente en este índice, se corrige a través de esa devaluación y en 2 años se pierde todo lo que se había corregido. Y cerrando en este minuto, entonces, eh, las organizaciones tienen que estudiar no solo las cuestiones internas, como lo vemos en las fortalezas y en las debilidades, sino también las cuestiones externas, como lo vemos en las amenazas y las oportunidades. Hoy, para el turismo receptivo, para el turismo regional, es una completa amenaza. Eso es todo. Muchas gracias, Fabián. Un análisis fundamental para obtener datos más precisos. Continuamos entonces con el siguiente trabajo, Género y tecnología en el mercado laboral argentino, evidencia a partir del contenido ocupacional. Sus autores son Jara Musurana, Calcabrini y Natalia, y este trabajo pertenece a el IATA. Adelante, muchas gracias. Buenos días a todos. Nosotros somos integrantes de un proyecto de investigación que es género y, digamos, gestión, ¿sí? Las peculiaridades de la conducción femenina. Nosotros hoy venimos a presentar un trabajo que está relacionado, ¿sí? En la tecnología en el mercado laboral. Como punto de partida empezamos a visualizar que la tecnología cada vez está más presente, ¿sí? Y que cada vez las ocupaciones requieren habilidades que tienen que ver con sistemas digitales, tecnologías y maquinarias. Entonces, en base a eso, ¿sí? Tocamos 3 dimensiones que están relacionadas con lo que es el género, el nivel educativo, ¿sí? Y el territorio. Y en base a eso, nos hicimos una siguiente pregunta, ¿sí? Si la educación alcanza, ¿sí? Para cerrar estas brechas de género, ¿sí? En el acceso a las tecnologías digitales, o si estas
digamos, desigualdades que existen, también pasa en los niveles educativos altos. Ahora, Luciano, mi compañero de trabajo, digamos, va a explicar un poco el desarrollo del trabajo también. Bien, bueno, primero, ahora que lo vemos en pantalla, también pedirles disculpas porque tal vez ha quedado medio pequeño la letra y tal vez los gráficos, pero bueno, creo que nos pasa a todos cuando uno hace un trabajo y tiene un montón de cuestiones para contar por ahí, en la presentación abunda eso, pero bueno, lo vamos a ir mejorando en las siguientes ediciones. Comentarles un poquito de dónde vienen los datos con los cuales trabajamos y el modelo que planteamos. Los datos con los cuales trabajamos son los datos que recaba el INDEC en la encuesta permanente de hogares. Es el estudio socioeconómico en donde se relevan los principales indicadores. A partir de ahí, trabajamos con la clasificación ocupacional justamente para ver si las actividades que se realizan son tecnológicas o no, si están informatizadas, si requieren la utilización de maquinarias y equipamientos o no lo necesitan. Y a partir de eso trabajamos en 3 dimensiones, trabajamos con el género, trabajamos con el nivel ocupacional y trabajamos también con la edad justamente para ajustar esto. ¿Cómo lo explicamos y cómo lo llevamos a la práctica? A través de un modelo econométrico que se llama un PROIT, que ese modelo económetrico lo que nos va a dar es la probabilidad de inserción laboral de cada uno de los individuos que tenemos en relación al nivel educativo y en relación también al género. Lo que incorporamos también es una distinción entre el total de aglomerados urbanos que releva el INDEC, es decir, el 70% aproximadamente del país, todos los aglomerados urbanos, y el aglomerado Gran Rosario, que es el aglomerado donde vivimos nosotros y donde realizamos justamente esta investigación, así que también ahí detectamos algunas diferencias. El trabajo después lo estructuramos en 2 partes, una parte descriptiva, que es la que va a comentar a continuación Natalia, y después una parte de resultados del modelo PROVIT. Así que ahora vamos con la parte descriptiva. Bueno, vamos a ver que en el gráfico de la izquierda, no sé si se llega a ver, bueno, los colores están modificados en color rojo para las mujeres y en color celeste para los varones. Vamos a ver que las mujeres son las que ocupan la primera parte en ocupaciones informatizadas, ¿sí? Pero cuando hacemos la sumatoria de las ocupaciones informatizadas con las ocupaciones que también tienen que ver con la maquinaria y equipo, ahí como conclusión se llega a que los hombres tienen más acceso a estas ocupaciones, que aparentemente es lo que se visualiza y es un 47%, mientras que las mujeres oscilan en un 42%, ¿sí? Y en el gráfico de al lado lo que se relaciona es el nivel de educación con las ocupaciones. Vamos a ver que a mayor nivel educativo, ¿sí? Se va a llegar, ¿sí? a mayores oportunidades de obtener ocupaciones que tengan contenido tecnológico, ¿sí? Y en aquellos aspectos de nivel educativos bajos, vamos a ver que las ocupaciones son las que tienen menos contenido informático. Y en este caso, en comparación con el territorio, que también está visualizado mucho más abajo, que es la parte de color, bueno, no sé cómo se verá, es más oscura verde, el AGR, vamos a ver que tiene mayor proporción en relación a los aglomerados urbanos, ¿sí? Y bueno, a continuación un poco lo que se va a explicar es el modelo econométrico. Bien, y a partir de acá, en el otro panel, digamos, ahí vemos los resultados del modelo econométrico. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Es que a medida que hay mayor educación, hay mayor probabilidad de insertarse en ocupaciones tecnológicamente demandantes. Entonces, vemos cómo a partir del tercer grupo, que es superior secundaria completa, superior incompleta y superior completa, cada vez hay más probabilidades de insertarse en ocupaciones tecnológicas que requieren o ya sea la utilización informática o ya sea la utilización de maquinarias y equipamiento propio.
pero a su vez lo que podemos ver son las diferencias que hay muy marcadas, sobre todo en el aglomerado Gran Rosario, entre lo que son hombres y mujeres, que está resumido en el último gráfico que ustedes van a ver, en donde se ven las brechas justamente, el acceso que tienen las mujeres y los varones a el mismo puesto no es exactamente la misma. Si bien la educación acelera justamente la inserción en ocupaciones tecnológicas, lo que estamos viendo es que los hombres tienen mayor probabilidad de insertarse en este tipo de ocupaciones que las mujeres, que es lo que nos muestra el panel, el último panel, el último gráfico, así que estas brechas siguen siendo persistentes. Para finalizar, ahí tenemos los insights, digamos, del trabajo, las conclusiones del trabajo, que se los va a pasar a comentar Natalia. Bueno, como conclusiones principales, obviamente que la educación es importante, ¿sí? Y entonces a mayor nivel educativo, ¿sí? Va a haber mayores probabilidades de tener acceso a estas oportunidades de ocupaciones informatizadas, ¿sí? Como segundo punto, digamos, es importante, pero no es suficiente, ya que vimos que las mujeres son las que tienen menos retorno en cuanto a la formación de poder acceder a todos estos beneficios y oportunidades, ¿sí? Y con respecto a el territorio, vemos que el AGR era el territorio, digamos, donde había más demanda y conglomeraba todo eso. También de las diferencias que había puede ser por la demanda laboral o las características propias del sector. Si bien es, está bueno que existan oportunidades en cuanto a esta temática de la tecnología, también puede pasar que en los mercados este crecimiento de oportunidades deje visible, ¿sí? Todas estas brechas de género que puede un poco desequilibrar las comparaciones en cuanto a los hombres y las mujeres. Y para finalizar, este es el primero de una serie de trabajos que tenemos pensado. La idea es seguir profundizando un poquito esto con un estudio que tenga que ver más con la serie temporal, ver el video y no la foto. Esto es la foto del cuarto trimestre de 2025. La idea es tener una recopilación de lo que viene pasando en el tiempo, en primer lugar. En segundo lugar, comparar el aglomerado Gran Rosario con otros aglomerados, como el aglomerado Gran Santa Fe o el aglomerado Gran Córdoba, para ver si persisten estas diferencias o se mitigan en base a la estructura productiva que tiene cada uno de estos aglomerados. Y también el tercer punto donde queremos seguir explorando justamente es más bien en la parte administrativa y por eso lo insertamos en estas jornadas, justamente para ver cómo podemos mitigar estas brechas de género. Así que bueno, eso simplemente esperamos que haya sido de su agrado. Gracias. Gracias por esta presentación con una medición vital, ¿sí? Que permite plasmar una realidad con ciertas desigualdades. Gracias. Continuamos entonces con el siguiente trabajo, Semillas de Discordia, la resolución 125 y la huella en el agro argentino. El autor es Torresi Alejandro, encuadrado dentro de una maestría en gestión de empresas agropecuarias de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Adelante, Alejandro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo le voy a relatar algo que pasó hace mucho tiempo, en el 2008. Tal vez ustedes eran muy jóvenes y no se acuerdan, pero en marzo del 2008 se publicaba en el Boletín Oficial de la República Argentina la resolución 125, que traía como novedad una nueva forma de calcular los derechos de exportación agrícola en base a la variación de los precios internacionales de los commodities. Si bien esa medida, junto con las demás que la fueron complementando, modificando, tuvo una vigencia temporal muy acotada, de marzo del 2008 a julio de ese mismo año, sus efectos colaterales, su repercusión, excedió muy ampliamente el tiempo fugaz de vida que tuvo. De allí el nombre de la tesis. A pesar de ello, no había un estudio al momento de realizar la tesis que indique qué impacto hubiera generado esta medida, esta forma de calcular los derechos de exportación en la rentabilidad de los productores en caso de haberse mantenido vigente.
había algunos estudios que hacían análisis puntuales de establecer en un momento determinado qué hubiera pasado, con alícuotas aleatorias elegidas, pero eso no podía ser una conclusión absoluta porque era muy sesgado, porque la característica de la normativa era variable, así que lo que era hoy no podía ser mañana. Entonces de allí nos planteamos tanto la pregunta de investigación como el objetivo, que era analizar qué impacto hubiera generado la medida en la rentabilidad de los productores agrícolas de soja, maíz y trigo, en caso de haberse mantenido vigente la resolución que calculaba los derechos de exportación móviles del año 2007, 2008 a la campaña 2014-2015, para las distintas áreas productivas, porque Argentina es muy heterogénea en ese sentido. Para hacerlo nosotros utilizamos una metodología de carácter descriptivo, que el mayor desafío era cómo recopilar todos los datos, sistematizar todos los datos que hacen a los costos de llevar a cabo las distintas producciones en distintas áreas y en distintas campañas, de modo que nos permita construir un escenario hipotético de cuál hubiera sido la rentabilidad del productor de cada uno de los cultivos para cada una de las áreas y campañas estudiadas y poder compararlo con lo que efectivamente sucedió. Lo que efectivamente sucedió fue la aplicación de las retenciones fijas, el régimen anterior, ya que las resoluciones móviles se derogó. Tuvimos que tomar algunas decisiones metodológicas para llevarlo a cabo, para que las conclusiones no estén afectadas por cuestiones de dónde estamos tomando los datos, el momento que estamos haciendo las mediciones, y poder aislar todos esos efectos, de modo que la rentabilidad de la empresa agropecuaria esté determinada por las condiciones del mercado y las características del entorno en el que se desenvuelve el productor. Yendo a lo que nosotros obtuvimos, por ejemplo, en el caso de la soja, si se hubiera mantenido vigente en estas 8 campañas, analizamos 8 regiones, entre ellas la zona núcleo, Salta, Santiago del Estero, sur de Entre Ríos, Córdoba, partes de Buenos Aires. La presión fiscal hubiera visto incrementada, ya que hubiera pasado del 35% al 40,75% en promedio, pero hubo momentos donde las retenciones hubieran alcanzado en ese lapso de tiempo un 51% y otros momentos los menos hubieran descendido a un 32%. Nosotros para medir la rentabilidad de la producción usamos como indicador el ROA, que es el rendimiento sobre los recursos afectados para llevar a cabo la producción. En el caso del escenario real con retenciones fijas era del 9%, en promedio para la zona núcleo, tomando un ejemplo. Si se aplicaban las retenciones móviles hubiera descendido a un 6%. Eso implica que hubiera existido una transferencia de recursos desde el sector agropecuario al Estado de unos $456 por hectárea en total en las 8 campañas. El mayor sacrificio económico lo hubieran hecho los propietarios de las tierras, pero si además incorporamos a los productores, el 90% de ese aporte hacia el Estado lo hubieran hecho estos dos actores que pueden llegar a ser la misma persona. A su vez tenemos que poner foco en los gastos de comercialización dentro de los costos, que tiene una muy fuerte incidencia en Argentina por la distancia que hay hacia los puertos en algunas regiones. Por ejemplo, en la última campaña estudiada, en la 2014-2015, los gastos de comercialización, de trasladar y vender la producción de un productor en Salta llegó a representar el 45% de lo que el productor producía. En el sudoeste de Buenos Aires, 38%, otras regiones el 33%. Todo esto hubiera implicado que se hubiera expulsado de la producción de la oleaginosa a las zonas marginales, excepto el sur de Entre Ríos. Hubiera quedado con una rentabilidad positiva la zona núcleo, no en todas las campañas, pero se hubiera mantenido por su potencial productivo y las demás zonas hubieran sido desplazadas. En cuanto al maíz, también hay un aumento de la presión fiscal, que es un 2% aproximadamente, pero hubo un momento donde las retenciones llegaron a un 41%, que para ese cereal es un montón, y momentos los menos que se situó en un 20%. Si bien acá hay una mejora en la rentabilidad del productor, la mejora no logra transformar el resultado negativo que hubiera tenido el productor de maíz, no lo logra transformar de negativo a positivo. Porque tenemos un rendimiento con retenciones fijas de menos 12% y pasa a ser con retenciones móviles menos 9%. Pero esto no se debe directamente a lo que pasa con la producción del maíz, sino al efecto que tiene sobre el arrendamiento de las retenciones fijas, las retenciones móviles. El arrendamiento se determina en base a quintales de soja que se valorizan en moneda. Si la soja tiene mayor presión fiscal,
Al valorizarlo en moneda, baja el costo medido en moneda de ese arrendamiento y a eso se debe la mejora en el resultado del productor de maíz. Los rendimientos son malos, por ejemplo, la zona núcleo hubiera tenido un ROA negativo, también el oeste de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos se hubiera encontrado una situación de indiferencia y levemente positivo zonas de Buenos Aires y el sudoeste de Córdoba. Pero ese rendimiento positivo no logra contrarrestar la rentabilidad que se necesita por el riesgo asumido. Sembrar maíz en aquella época implica un 61% más costoso que soja, lo cual hace que el productor se vaya inclinando a producir soja y deje de lado los otros cultivos. Llegando a trigo, si bien acá hay una baja fiscal leve, cercana al 2%, también, al igual que el maíz, no logra las retenciones móviles transformar el resultado negativo del productor en positivo. El alivio que soporta el productor se debe a lo que dije antes del arrendamiento, a bajar el costo del arrendamiento por la presión fiscal que en aumento tiene la soja. Y nosotros en el caso del trigo analizamos en conjunto trigo-soja, porque en la misma campaña se puede sembrar trigo y a continuación soja de segunda. Un productor que hubiera hecho trigo-soja hubiera tenido una rentabilidad negativa muy importante. En cambio, un productor que se hubiera inclinado por producir solamente soja hubiera tenido una rentabilidad positiva. Y acá en el trigo se advierte que hay un desacople muy importante de precios entre lo que pasa a nivel internacional y lo que pasa a nivel doméstico, que hace que el productor perciba menos de lo que le corresponde. Como conclusión, podemos ver que la forma de calcular los derechos de exportación móviles para implicar una ventaja para el productor agropecuario necesitaba que los precios estén en una fase excepcionalmente bajista, que era totalmente lo contrario que estaba sucediendo en ese momento. Lo cual me hace pensar a mí, analizar esto, es que no se tomó en cuenta que el productor es un tomador de precios. El precio le viene dado por el mercado, no puede influir sobre él. Y entonces, si nosotros consideramos la evolución de los commodities a lo largo del tiempo, hay una pérdida de poder adquisitivo de los commodities. Entonces al productor lo tenemos que dejar poder aprovechar esa fase de crecimiento de precio para que se pueda capitalizar e invertir de modo de poder afrontar esa pérdida de poder adquisitivo que se va dando a lo largo del tiempo para que maneje de mejor manera los recursos en forma más estratégica y la actividad sea sustentable en el tiempo. Muchas gracias. Continuamos entonces con la última exposición de esta sesión, derribando 2 mitos sobre la conceptualización del turismo. Sus autores son Daniel Ricotti y Julia Flamini, también pertenecientes a Aliata. Adelante. Gracias, Mari. Bueno, ahora sí, el último, les prometo que ya estamos. Este trabajo, igual que el anterior, forma parte de estas revisiones bibliográficas orientadas a acercar ciertos contenidos de manera científica, pero actualizada. Y en este caso, este tema es un tema de la unidad 4, si no me equivoco, que habla o problematiza la cuestión de el carácter del turismo como ciencia o como industria, que me habrán escuchado hoy, si me escucharon, que efectivamente usa algunos términos que ahora vamos a hablar si son correctos o no. Particularmente el objetivo es problematizar la categorización del turismo como ciencia y como industria, asumida por los actores de la comunidad turística y de la comunidad en general. Todos hemos dicho en algún momento la industria turística, la disciplina turística, todos términos que usamos de forma coloquial, pero que nos tenemos que preguntar o cuestionar si efectivamente podemos decir que son ciencia o son una industria. Si vamos primero al primer mito que tiene que ver con si el turismo es una ciencia, nos encontramos con que la epistemología tiene bastante establecido qué es una ciencia y qué no. Entonces, es más hacer un estado de situación del turismo como área y nos encontramos con varios conflictos que complican el hecho de que pueda ser considerado una ciencia, al menos en la situación actual. Primero que nada, a la hora de definir turismo como objeto, tenemos muchísimas complicaciones. Es un objeto bastante difuso, heterogéneo, abordado por un montón de disciplinas distintas y que generalmente
como me pasó, por ejemplo, con el primer trabajo, tenemos una teoría sociológica que se aplica al turismo, pero no contamos todavía con una delimitación concreta para decir esto es turismo y no o turismo que se va a interpretar o que se va a aplicar a específicamente nuestra área, sino que nos servimos de teorías de otros espacios para poder producir conocimiento. Entonces, el primer conflicto que se encuentra es la definición del objeto de estudio. Si nos fijamos en la metodología, vamos a tener metodologías sumamente heterogéneas porque es abordado desde otras disciplinas. Entonces tenemos una variedad de metodologías para abordar este objeto que además no está definido concretamente. Nos encontramos con, por ejemplo, la dificultad de establecer una serie de conceptos comunes. No tenemos un codigario, no tenemos un diccionario que dé cuenta de todos los conceptos. Tenemos un montón y no se acepta uno universalmente. Entonces sucede que hablamos de destino y quizá destino puede ser un crucero, puede ser un país, puede ser una ciudad, puede ser un continente. Entonces empieza a suceder que a la hora de construir conocimiento podemos estar hablando de un montón de cosas distintas sin llegar a un acuerdo de cómo definirlas o mencionarlas o nombrarlas, cómo presentarlas incluso. Dentro de las dificultades también nos encontramos con que es una disciplina bastante reciente en el ámbito académico. Si tomamos su incorporación en la Universidad de Roma en 1925 como el momento, digamos, el año pasado hubiera cumplido 100 años. Entonces, la producción en general de índole académica es bastante reciente, en Argentina aún más reciente. Y por si fuera poco, como les decía previamente, como ya avisé, generalmente se piensa el turismo solo en cuestiones económicas y no en su carácter sociocultural, ambiental, etc. Esto nos lleva a que la mayoría de los análisis sean de índole micro, muy puntuales, orientados a resolver ciertas cuestiones de la práctica de las agencias turísticas generalmente, me animo a decir incluso, y no se tiene en consideración al turismo como un todo. Habiendo revisado todas estas situaciones, estamos en condiciones de concluir que en este momento el turismo no constituye una ciencia, no tiene las cualificaciones, digamos, para hacerlo, pero que los autores lo que plantean es que tiene posibilidades de devenir una ciencia en tanto aumente la producción de conocimiento, se trabaje sobre una metodología propia, se pueda definir el objeto de estudio claramente, unívocamente por lo menos, y en el marco de las ciencias sociales, por supuesto. Con respecto a nuestro segundo interrogante, nuestro segundo problema es si el turismo es una industria. Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos tomando como definición o como concepto base lo desarrollado por Clark en 1971, que organiza las actividades económicas en un sector primario, secundario y terciario, donde encontramos la industria en el sector secundario, que toma los insumos o los materiales extraídos del sector primario para transformarlos en otra cosa. Y ahí aparece también el concepto de producto, ¿sí? El producto que además suele tener ciertas características que si los llevamos a la prestación turística no encontramos, como la posibilidad de ser almacenado, que es tangible, em, que no, bueno, el turismo no se puede almacenar, se produce en el momento en el que se está prestando el servicio. Y ahí ya empieza a aparecer esto que se cae de maduro, que es que el turismo es parte del sector terciario. Por lo tanto, si bien sí podemos encontrar otros escenarios como el sector financiero, donde el concepto de industria se utiliza de otra manera, en estos términos definidos, el turismo no es una industria ni lo va a constituir en estas condiciones y esto nos puede llevar muchas veces a aplicar teorías de una manera incorrecta, digamos, o gestionar los recursos dentro de las empresas, sobre todo, de una manera desactualizada. Por ejemplo, uno de los contenidos que me encanta que existe dentro de la carrera es gestión de stocks.
Y en el único sector en el que vamos a encontrar dentro del turismo, que es muy amplio obviamente, una gestión de stock es en la gastronomía y es un porcentaje muy pequeño de la prestación turística y que no es representativo a la hora de formar quizá un profesional que tiene que tomar decisiones sobre la prestación de un servicio turístico. Entonces, tener esto en claro, no solo para los estudiantes, sino como comunidad académica, me parece importante del el tipo de formación que queremos brindar en turismo. El turismo en el contexto de una práctica social, un fenómeno social, sociocultural, que también tiene carácter económico y que a nosotros como ciencias económicas nos toca la administración turística, obviamente, y en ese contexto no podemos obviar o utilizar ligeramente estos conceptos porque es nuestra área. Así que, en conclusión, nos encontramos con que el turismo no es una ciencia, pero puede constituirse en ciertas condiciones como una ciencia y en el marco de las ciencias sociales, y no es una industria, no en los términos planteados por Clark, que eh, se encuentra en el sector terciario y que es, por supuesto, un servicio. Muchísimas gracias. Los dejo en paz por hoy. Muchas gracias a todas y todos los expositores. Bien, compartimos el Padlet. Gracias. Hola. Bueno, estamos ahora compartiendo el Padlet que superó nuestras expectativas. Ven que hay muchos comentarios y preguntas, así que muy agradecidos. Para respetar los tiempos, lo que vamos a hacer es sistematizar los comentarios y las preguntas, enviárselas a los autores, que con tiempo las respondan y luego, lo que es muchísimo más trabajo, por supuesto, y luego compartir un documento con todos ustedes para que, bueno, las respuestas sean socializadas a todos, no solamente a quien preguntó. ¿Les parece bien esa idea? Me parece que con esto respetaríamos los tiempos y responderíamos a las demandas. Pero bueno, Ángel, si lo querés, para que veamos, ¿no?, la magnitud, ustedes, bueno, vamos a compartir luego el Padlet para que ustedes vean la magnitud, si querés, con la barra, no, con la barra ir subiendo para que veas que todos los... todos los pósteres tienen comentarios, preguntas. Bueno, lo que habla muy bien, habla de cómo se está siguiendo esta jornada, así que desde ya muy agradecidos. Pero bueno, vamos a hacer eso por ahora. Bueno, los invitamos ahora sí a un pequeño break, tomamos un café y volvemos en un ratito. Gracias.